Hay aniversarios que no se conmemoran, se escuchan. Hace 2 días, el 10 de marzo, Alfredo Zitarrosa habría cumplido 90 años y su figura vuelve a imponerse con esa mezcla tan suya de sombra, rigor y relámpago. Porque Zitarrosa no fue solo una voz inmensa del Río de la Plata, fue también un hombre de carne, café, noches largas, silencios espesos y un humor que, como ciertas guitarras buenas, no siempre sonaba al primer golpe. Para acercarnos a ese Zitarrosa menos solemne y más humano, más bohemio y más secreto, estamos ahora en directo desde Granada, España, con Julio Corrales, el último guitarrón que acompañó al cantor en su etapa final. Y no se trata de un testigo cualquiera. Julio ha sido operador de radio, periodista, músico y sobre todo compañero de camino en los años postreros de Alfredo, cuando el mito seguía creciendo, pero el hombre ya cargaba quizá con el peso de su propia leyenda. Julio no solo compartió escenario y trabajo con Alfredo, también escribió junto a un querido colega y amigo, Carlos Castillo, un libro dedicado a desentrañar su figura. Esa doble condición, músico, cronista, testigo y narrador, lo convierte en una voz privilegiada para hablar de Alfredo sin barnices innecesarios, porque a veces la historia oficial pule demasiado y al pulir borra. En cambio, la memoria viva conserva las grietas, las contradicciones, los gestos mínimos. Y allí, justamente, suele esconderse la verdad. ¿Qué había detrás de aquella apariencia severa? ¿Cómo convivían en él la disciplina casi ceremonial y la bohemia de los artistas verdaderos? ¿Dónde asomaba ese humor oculto que tantos recuerdan como una luz encendida detrás de una cortina pesada? De eso y de mucho más hablaremos con Julio Corrales para recordar al cantor, sí, pero también para asomarnos al hombre, al Alfredo que no siempre entraba en los homenajes, pero que sigue respirando en la memoria de quienes lo conocieron de cerca. Porque a 90 años de su nacimiento, Alfredo Zitarrosa no necesita estatua, necesita memoria, preguntas y conversación. Una gran calentura mía hacia Alfredo. Y vos me preguntarás por qué, y por haberse muerto. Bueno, ¿qué tal, Marquito? Tanto tiempo, tantos años. Un saludo para Daniel y para otros compañeros también que están ahí. Y bueno, qué presentación, ¿eh? La verdad que Rocha se perdió un gran futbolista, como lo eras vos, pero ganó un gran periodista también, ¿eh? Lo que es la amistad. Recuerdo un partido que tuvimos de rivales, la 30 contra el Museo del Palacio. Sí. En el cual recuerdo bien que me hiciste un gol en forma muy dudosa, que lo procesamos mucho, pero lo dirigimos en el bar. En Exacto. El bar de aquella época, no en el bar de ahora. Sí, señor, totalmente. Sí. Julio, bueno, saludos para todos, antes que nada. Bien, Julio, lo primero, bueno, no sabíamos de ti y por Carlitos nos comentó que te habías ido a Granada a vivir, sí. no a pasear. Sí. No, a vivir. ¿Hace cuánto estás por ahí? Mira, acá hace 3 años que estamos con mi señor. Bien. Fue una decisión bastante difícil en algún sentido, pero muy buscada también, porque luego de que yo me jubilé, bueno, esperé un par de años que ella también hiciera lo mismo y veíamos ya que Uruguay estaba muy difícil, particularmente Montevideo, ¿no? Montevideo, ya una violencia generalizada donde no se puede salir, y ahora me imagino que debe estar igual, ¿no? O peor, no se puede salir tranquilo, no era aquella Montevideo que nosotros conocimos, Marquito, de años atrás. Y bueno, y antes la posibilidad de irnos para el interior o
para el exterior. Nosotros habíamos visitado España anteriormente, junto con otros países, y decidimos, bueno, muchos nos dijeron que estábamos bastante locos por la edad que yo tenía cuando vine. Pero bueno, uno ha tenido tantas aventuras en la vida que decidimos, bueno, una más. Total, si no va bien, fenómeno. Además te fuiste a una ciudad hermosa. Sí, en realidad no fue la ciudad que nosotros pensamos venir, porque nosotros cuando nos vinimos a España, nos vinimos sin ningún conocido, sin ningún pariente, sin papel de residente, ni tener descendientes españoles, nada, a la aventura. Y bueno, pero hay veces que las cosas, la suerte también depende mucho, ¿no? Y bueno, tuvimos suerte y en principio no vinimos para Málaga, pero Málaga justo vinimos en junio, que es alta temporada, los alquileres son imposibles, la vivienda imposible. Y por ahí mi señora empezó a buscar otras posibilidades de pueblos, lugares por acá cerca, porque nos gustó mucho Andalucía. Y encontramos Granada, y la verdad que fue una suerte porque es una ciudad hermosísima. Es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que tiene, ¿no? Las ciudades que tenés alrededor en Andalucía, que no están tan lejanas unas de otras, son todas hermosas. Andalucía es hermosa entera. Sí, es muy bonita, y aparte con una historia milenaria, ¿no? La historia de los moros, de los árabes que estuvieron acá. Tenemos la Alhambra acá, que estoy a pocas cuadras. Pise donde pise acá, pisás miles de años de historia. Entonces es un lugar que, bueno, una ciudad muy pequeñita también, que en eso tiene ciertas ventajas sobre Málaga, sobre Córdoba, sobre Sevilla, que son las otras ciudades importantes, que ya son ciudades con mucho tránsito, mucha gente, y esta ciudad es muy amigable. Desde ya invito a todos los que quieran conocer, aparte de la Alhambra, porque tiene muchísimos lugares para recorrer. Y bueno, a 30 minutos está la playa y a 30 minutos está la nieve, la montaña. Así que es una ciudad que... Sí, la Sierra Nevada, que ayer estuve por ahí. Y por lo que fuiste disparando, Julio... Por lo que fuiste disparando, entre comillas, que es la inseguridad o la situación que se vivía ahí encuentras otra cosa, otra tranquilidad para vivir. Pues estás hablando también de primer mundo. Sí, totalmente. Acá, mira, puedes andar a la hora que quieras, de madrugada, por acá, viste que el centro, por ejemplo, son callecitas típicamente árabes, muy, muy pequeñas, muy estrechas, pero no pasa nada. El tema de la seguridad acá está muy, muy controlado. Incluso nosotros vemos, esto es una ciudad que tiene muchísimas universidades, pero muchísimas universidades, y vienen de todas partes del mundo. Entonces vos ves a las chiquilinas fundamentalmente, ¿no? Con sus celulares en el bolsillo de atrás del pantalón, y nosotros decimos, esto es un Uruguay imposible, una vez fuimos a un lugar, a un shopping, nos bajamos en la parada del tren, había un celular arriba de un banco. No sé, nos bajamos como 50 personas. Nadie fue capaz de tomar ese celular. Hay otras mentalidades también, que es lamentable que no tengamos esa educación, ¿no? Uh-huh. O sea, pasan cosas como pasan en cualquier otra ciudad, tampoco es decir, la panacea. Pero estamos con una diferencia muy grande en ese sentido de seguridad. ¿Drogas? Bueno, eso, ¿qué ciudad se salva, no? ¿Qué ciudad se salva? Sí, acá han estado algunas plantaciones de marihuana, no en la ciudad mismo, sino en barrios periféricos donde... ¿Pero drogados en la calle? No he visto. Y ninguno. Y antes de entrar ni tampoco he visto pelea, ni tampoco he visto violencia en las calles. Sí. Y antes de entrar, bueno, por tu relación con Alfredo Zitarrosa, ¿qué se está escuchando en este momento ahí de la situación que se está viviendo con la guerra? ¿Llega ahí? Bueno, muy particular, una situación muy particular, porque España
y en particular su gobierno, ¿no? Por Pedro Sánchez, fue el primero en levantar una bandera para decirle que no a la guerra, para decirle que no al genocida de Trump y Netanyahu, y para marcar un rumbo que Europa estaba totalmente rendida a los pies de Trump. Y bueno, la posición de Sánchez, a pesar de toda la enorme oposición que hace la derecha y la ultraderecha acá contra su gobierno, ha sido muy firme, y creo que va a seguir siendo muy firme, de que hacer una Europa compacta y no rendirse y rendirle pleitesía ante Trump, ¿no? Julio, lo que decíamos hace 2 días, Alfredo hubiera cumplido 90 años. Tuviste la posibilidad de ser un testigo cercano de la vida de Alfredo, algo que el público común nunca no lo podía ver. Ese hombre de la convivencia, del trabajo, de los enojos, del humor y de la intimidad. ¿Quién era ese Alfredo puertas adentro? Un ser muy particular, un ser muy, muy entrañable. Es importante lo que decís, Marquito, porque de repente hay una imagen de Alfredo que ha quedado en gente que no lo conoció, y bueno, pero los que tuvimos la suerte de conocerlo, y muy de cerca además, sabemos cómo era realmente Alfredo. Alfredo es un tipo que tenía sentido del humor, porque siempre uno tiene esa imagen de hosco, de tipo impenetrable. Sin embargo, era súper sensible, bueno, demostrado a través de las letras, ¿no? Las letras de sus canciones, no hay ninguna, pero ninguna, que no tenga que ver con algún hecho de la vida real. Pero ninguna. Podemos hablar de la letra que sea, y todas están inspiradas en algo real. Un ser maravilloso, un ser súper, hiper sensible, solidario, pero más que nada, si reunimos todas las cualidades que yo le vi, sería un gran humanista. ¿Te calentaste algún día con él, como decir? Porque ella tiene que haber reventado en algún momento, una discusión que yo con este loco, más allá que sea un famoso, yo no toco más. ¿O no? Eso no. No. Era un aprendizaje continuo. Era no solamente de conversar. Tú puedes aprender, y Marquito lo sabe bien, de repente como operador, uno aprende muchísimo escuchando, mirando, y a veces sin diálogo, ¿no? Uno tiene que saber y aprender a valorar esas cosas. Y Alfredo, a mí, en lo personal, me dejó eso, ¿no? A conocer lo que es un verdadero profesional de la música, y también en la parte humana, ¿no? En la parte humana a mí me marcó. Siempre digo, para mí, en mi vida hay un antes y un después de haberlo conocido, haberlo tratado y haber trabajado y haber convivido con Alfredo. Tú sabes que mucha gente se pregunta y se seguirá preguntando cómo ese estilo tan particular, esa voz tan distinta y esa manera de hacer música llegó a todos lados y gustó en todos lados. Porque ves recitales en México, ves recitales en España, ves recitales en cualquier lugar, y el aplauso sale espontáneo para Citarrosa. Y vos decís, pero qué cosa más rara, ¿no? Porque no cantaba igual que nadie. Bueno, dentro de las cosas raras era que un tan chiquito tuviera esa voz, ¿no? En Argentina le llamaron el de la voz de otro, porque quien no lo conocía no podía creer que tuviese esa voz. Recuerdo cuando estuvimos en Chile, que claro, el chileno por idiosincrasia no tiene voces graves, no, son más bien tirando a medios y agudos. Entonces les llamaba muchísimo la atención de cómo ese hombre cantaba con esa gravedad. Aparte de las letras también, que eran muy... yo creo que las letras, si uno las escucha bien, tienen una filosofía de vida, algo impresionante, donde desnudan la realidad de cada letra, ¿no?
todas, no sé, me podría nombrar una cantidad, pero era una de esas cualidades, y además, al ser un hombre de radio también, tenía mucho dominio del micrófono, mucho dominio del público. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando arrancamos una actuación, lo único que sabíamos, el primer tema, ¿cuál era? Que era Melodía Larga, un tema instrumental para que él se fuese preparando. Pero después nosotros teníamos una cantidad de canciones y nunca tuvimos un repertorio para hacer. Nunca decir, bueno, primero esta, después esta, porque él iba manejando varios elementos, entre ellos el público, y él iba viendo la reacción del público, y también iba tratando de dominar su estado emocional y su voz también. Entonces, cuando terminaba la milonga instrumental, que nosotros abríamos los espectáculos, siempre se daba vuelta hacia mí, que por ser el guitarrón era la base, y me decía, tal tema. Pero mirá que teníamos como 80 temas para tocar, y nunca sabíamos lo que íbamos a hacer, claro. Entonces, eso era la exigencia, y eso también era la profesionalidad, ¿no? Porque yo recuerdo en otros, con otra gente que yo toqué, siempre se hacía un tema, y bueno, dejamos para el bis, por las dudas, sí. Pero acá no, acá era el que él dije. Impresionante. Había que tener una memoria. ¿Y se ensayaba entre semana, preparando? Todos los días. Todos los días. De 7:30 a 2 de la mañana. Ensayamos 4 veces en mi casa, que yo tenía un apartamento, y una vez en la casa de él. A veces él iba a mi casa también, ¿no? Que los vecinos aprovechaban y ponían... ¡Qué privilegio, seguro! ¡Qué privilegio para los vecinos, muy seguro! ¡Que ensaya de nuevo hoy! Recuerdo que tenía una vecina que el otro día salía a contarle a todos los vecinos. Ayer Citarrosa me cantó en el oído. Claro, porque ponía el oído así en la pared y escuchaba todo el ensayo. Vi un video donde creo que, no sé si debe ser en tu casa, donde él con la voz le daba a ustedes, le marcaba los acordes y el ritmo para sacar determinados temas. Y me llamó la atención. Eso era en la casa de él. Bueno, él tenía toda la música en su cabeza, ¿no? Todos los arreglos, todos los piques, todo era de él. ¿Cómo fue el primer día que conociste a Alfredo? ¿Cómo se conocieron? ¿O cómo te conociste y cómo surge la invitación para que te sumes a sus guitarras? Bueno, son dos cosas distintas. Primero, yo lo conocí en mi pueblo natal, José Pero Varela. Tenía 9 años cuando... yo lo cuento en el libro ahí, yo salí cantor en una parte que se llama de película, que es realmente así, en el cine Rivera de José Pero Varela. Me lleva una amiga, yo no sabía a qué iba. Dice, vamos a escuchar a un hombre que canta acá. Entonces, cuando entramos al cine, recuerdo que entró primero un hombre con la guitarra, impecable, que ahí lo presentan, y ya el nombre me cayó raro, se llamaba Ciro Pérez, que era el guitarrista de Alfredo, ¿no? Claro. Que después a los años tuve el gusto de conocerlo, un hombre maravilloso, que falleció hace un par de años, vivía en Córcega, acá en Europa, un guitarrista fenomenal. Y después entra un hombre muy chiquito ahí de traje, y empieza a cantar. Y yo le digo a mi amiga, pero yo esa voz la conozco, es la que escucha a mi madre en la radio. Dice, sí, es Citarrosa. Yo no sé quién sabía, no sabía quién era Citarrosa. Pero ese fue mi primer contacto con él, ¿no? 9 años. Las vueltas de la vida, lo lindo de la vida es que ese niño, mirándolo en Varela, después terminó trabajando y tocando con él, ¿no? Y aprendiendo tanto. ¿Y cómo se da esa parte? Y bueno, esa parte es muy, muy, muy particular, porque fue Silvio Ortega, que con Silvio convivimos en una pensión en Montevideo, nos conocíamos mucho, éramos muy, muy amigos, y bueno, pasa que Alfredo en una vuelta de México decide prescindir de Covelli y de Los Santos, y
tenían que formar un cuarteto nuevo. Entonces quedaron Toto y Silvio. Y Silvio se acuerda de mí, me llama a la radio, y un día dice, mirá, quiero hablar contigo. ¿Por qué? No, porque mirá que precisamos una guitarra. ¿Para qué? Dice, para tocar con Alfredo. Pero vos estás loco, digo, pero vergüenza me daba, digo, pero estás loco. Bueno, así insistió muchas veces y yo le decía que no continuamente, ¿no? Pero estás loco, ¿cómo voy a ir yo? Digo, entonces un día me dijo, bueno, me llamó por teléfono, ya está todo arreglado, me dice, ya conseguimos, dice, pero venite a casa, tomá unos mates. Bueno, agarré, me fui ingenuamente a su casa y llego a la casa y estaba la señora de él, ¿no? La esposa de él, dice, mira, Silvio no está, pero me dejó este papelito. ¿Y para qué? No, dice que vaya ahí, que se van a reunir a tomar unos mates, no sé qué. ¿Y esto dónde queda? Le dice, vos tomate talón. Y yo voy a esa casa y golpeo la puerta, sale Toto. Que yo a Toto lo conocía, bueno, por su vinculación, que él tocaba con Abel García y de vernos en algún escenario por ahí. Dice, pasá, justo estamos tocando acá algo con Silvio. Sí, dice, sí, estamos ensayando, dice. Y bueno, empezamos a tomar unos mates, ahí hablamos, y dice, dice, ya que viniste, dice, hacenos un favor. Digo, bueno, está. Dice, agarra el guitarrón. Digo, ¿qué guitarrón? Yo nunca en mi vida toqué un guitarrón, porque el guitarrón difiere de la guitarra, ¿no? En las tonalidades, en el sonido, en todo. Yo antes, por ejemplo, si acompañaba a un cantor, le miraba los tonos que hacía y ahí yo hacía otra cosa, pero acá no valía eso, porque si la guitarra hace un tono, el guitarrón hace totalmente diferente. Y digo, no, pero yo nunca toqué, no sé, no, dice, pero mira, si nosotros hacemos re, vos haces tal tono, tal. Dice, bueno, dice, vamos a hacer Pai que se va, y vos acompañás, dice, en estos tonos que te decimos, bueno, está, sol mayor, re mayor, tal. Y ahí, viste, digo, dice, bueno, dice, ahora, dice, milonga para una niña. Dice, nosotros lo hacemos en tal tono, vos tenés que hacerla en tal otro, bueno, y después los pasajes, yo no sé. Y bueno, yo ahí me divertía, digo, qué bueno esto, digo, qué lindo. Digo, qué sonido distinto esto, ¿no? Digo, qué bueno, sí. Bueno, ahí tomamos otros mates y dice, bueno, nos vamos. Digo, bueno, loco, gracias por todo. No, dice, vos vení con nosotros. ¿Cómo? ¿Dónde voy a ir? No, dice, agarrá el guitarrón, dice, y llévalo porque vamos a ir a la casa de otros muchachos, dice, para armar el cuarteto y vos le vas pasando lo que pasa. Y digo, pero si yo no me acuerdo nada de lo que hice, yo qué sé. Digo, no, dice, te vas a acordar. ¿No? Bueno, agarramos y tomamos otro ómnibus y fuimos para Malvin, llegamos al apartamento y dice, toca timbre ahí que te van a atender. Digo, ¿y yo por qué? No, dice, toca timbre. Toco timbre, se abre la puerta, sí, un hombre chiquito así. Buenas noches, me dice. La mierda! Y yo no podía hablar, tenía un nudo acá, ni buenas noches podía decir, ¿no? Entonces los miré a los otros que estaban escondidos, matándose de risa. Digo, buenas noches. Entonces ahí se meten Toto y Silvio, y yo los quería matar a estos dos, ¿viste? Entonces dice, ¿cómo está Alfredo? Mirá, vamos a, dice, porque Alfredo estaba probando guitarrista, ¿no? Una cantidad de guitarristas. Dice, mirá, te trajimos a otro muchacho acá para que vos lo escuches, no sé qué. Y yo los miraba así, digo, ¿y estos? Pero digo, salgo acá y los mato a los dos. Digo. Dice, bueno, muy bien, compañerito, pase, ¿cómo es su nombre? Julio, decía, yo no lo podía ni hablar. ¿Y ahí quedaste? No, me hace sentar en una silla un poquito alta, Silvio y Toto enfrente así, y él se me sienta al lado en un banquito chiquito que tenía, que quedaba chiquitito al lado mío así, para escuchar bien el guitarrón. Dice, bueno, mirá, Toto dice, mirá, Alfredo, tenemos varios temas para que vos escuches, guitarra, pero yo qué sé, ¿qué te parece? ¿Para el que se va, te parece? Bueno, sí, Alfredo.
Y yo lo miraba a Silvio y le decía, ¿y qué tono? Me dice, sol mayor, re mayor. Y bueno, y ahí arranqué a tocar y eso, empezaron a puntear ahí y en un asiento al lado mío así, no te olvides del pago. Yo, esto no puede ser, digo, Citarrosa cantando al lado mío, no puede ser. Y las manos eran cataratas de agua, ¿no? De Sí, los sí, nervios. Entonces, bueno, termina este tema, y digo, bueno, nos vamos, chao, me va a decir gracias por todo. Y dice, bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Se lo miro y pero este hombre está loco, digo. Entonces dice, bueno, ¿te parece alguna otra? Dice Toto, dice, mirá, no sé, dice, Milonga para una niña, que era la dos únicas que me habían enseñado media hora antes. Dice, bueno, está. Y le hago así a Silvio de vuelta, y ¿qué esto? Yo no me acordaba de nada, y con los nervios que tenía y el susto que tenía. Y me dice, empezó así como a tararear. Y bueno, está, y ahí arrancamos. Y bueno, y de vuelta empezó a cantar al lado mío así. Y yo pensaba, bueno, está, digo, ¿me pueden mandar a freír espárrago, al rey de donde sea? Me diga que son inservibles, que ¿qué importa? ¿Quién me quita a mí que yo no acompañé a Citarrosa en los temas? A pesar que éramos 4 nomás, ¿no? Y bueno, terminó ahí. Y yo dije, bueno, está, ahora. Porque habían pasado muchos guitarristas. Y él muy amablemente le decía, bueno, muchas gracias por haber venido, pero no es el toque que yo necesito, porque él necesitaba cierta manera de tocar. Por algo las guitarras Citarrosa fueron 40 y pico y uno las escucha y parece que fueran siempre los mismos, ¿no? Claro. Ahí está su impronta también, ¿no? Porque era el toque que él quería y él necesitaba. Y bueno, terminamos de hacer Milonga para una niña. Obviamente no había más tema. Y dice, bueno, muy bien. Dice, ¿y cuándo nos podemos ver de nuevo? Y dice el otro, bueno, la semana que viene venimos de nuevo con otros temas, no sé qué. Dice, bueno, encantado, compañerito. Me dio la mano ahí, yo le di la mano y dice, no podía hablar, no podía decir ni buenas noches ni nada. O sea, apenas salimos de la puerta, casi agarro el guitarrón, se lo meto por la cabeza a los dos, ¿no? Te mataban, tal vez. Digo, pero qué mangas normales que son ustedes. En el momento que me hicieron pasar, dice, no, dice, pero lo que pasa es que era la única forma que teníamos para que vos vinieras. Y bueno, y a partir de ahí digo, ¿y ahora? Dice, bueno, ahora hay que encarar. Digo, no, pero yo no tengo tiempo. Y metía excusas, que trabajaba en la radio, yo hacía el programa de la mañana, era ópera de la mañana, después hacía grabación en la tarde. Digo, yo empiezo 5:30, termino a veces a las 6 de la tarde. Digo, no tengo tiempo. No, dice, ahora ya te vio, y dice, ahora hay que apechugar. Y bueno, y ahí arrancamos los 3 primero, ¿no? Y después ya me empezaron a pasar temas. Digo, yo siempre agradezco muchísimo a Silvio, que me enseñó todo el guitarrón, porque digo, sin haber tocado nunca guitarrón, sin nunca haber tenido ese toque. Bueno, él me enseñó, él era un ritmista impresionante, Silvio, ¿no? Y me enseñó todo los secretos, todos los ritmos del guitarrón, y fue un instrumento que empezó a gustarme, porque en realidad es un instrumento distinto a la guitarra, ¿no? Y tiene un sonido muy particular. Si lo transformamos en una orquesta de cámara, por ejemplo, el guitarrón pasaría a ser el cello, ¿no? Siempre Alfredo comparaba que las 4 guitarras para él era como un cuarteto de cámara, ¿no? Dos violines, una viola y un cello. Y bueno, y ahí empezó a gustarme y ahí esa fue la historia. Julio, para ir cerrando, porque tendríamos para hablar horas de Alfredo. Bueno, pero tiene una sí, y aparte tienes un contacto con otro colega. ¿Con qué recuerdo te quedas de Alfredo? ¿Con el líder que estaba en ese ensayo? ¿Con el profesional? ¿Con el amigo después que se apagaban las luces del escenario? ¿Cuál es el que más te queda? Bueno, el que más me queda, vuelvo a retirar una palabra que dije hoy, el humanista. Uh-huh. Me queda mucho más que el músico, que el profesional y todo, sino me queda la persona que fue, ¿no? Donde
las enseñanzas que me dejó, siempre digo, en lo personal, porque cada uno tiene su opinión también, y cada músico puede decir su opinión de lo que le dejó el trabajo con Alfredo, pero para mí me dejó esa parte humana, donde él muchísimas veces quiso, y siempre pensaba en los demás compañeros, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le decía, en realidad tenía poco trabajo en Uruguay, él tenía muy poco trabajo, porque siempre estaba aquel mito de que Citarrosa cobraba muchísimo, y bueno, con ese mito, por ejemplo, a 33 nunca fue al festival de 33, nunca lo llamaron tampoco, pero sin embargo nosotros fuimos a Chuy, por ejemplo, fuimos a Capilla La Sace, creo que se llama, un lugar muy chiquito que queda en el departamento de Maldonado, donde me acuerdo que llegamos ahí, era como un club en un pueblo muy chiquito, y dijimos, coño, acá no va a venir nadie, y la gente empezó a caer en sulky, en carro, en camioneta, la gente llegaba a caballo, y llenó ese club, había 2 micrófonos nada más, uno para nosotros que tocábamos como la guitarra de Gardel, así todo apretadito, un micrófono para los 4 y un micrófono para él. Y fue divino aquello, fue hermoso. Siempre decíamos que a nosotros, por lo menos a mí, me encantaba mucho más los lugares chiquitos, porque eran más íntimos, donde uno ve la cara de la gente, que lugares espectaculares como tuvimos la suerte de tocar, ¿no? Inmensos teatros. Pero digo, me dejó eso también, un tipo muy sencillo, muy humilde, sensible, y bueno, para mí fue como un segundo padre también, ¿no? Bien, Julito, me acuerdo te liberamos porque sé que hay colegas que están esperando. Vamos a seguir hablando de Alfredo, no solo cuando se festeje un cumpleaños de él, sino en otras ocasiones. Porque... Yo creo que las charlas estas son buenas para sacar del bronce y bajar a tierra una figura Exacto. tan importante de la cultura uruguaya como Alfredo, ¿no? Sí, exacto, pero aparte me parece muy importante lo de ustedes también, porque generalmente se centra siempre en Montevideo, ¿no? Claro. Los homenajes. Yo creo que reconocerlo en el interior, él vivió muchos años en el interior, y bueno, muchos temas también tienen que ver con el interior. Así que me parece muy importante y le agradezco a ustedes muchísimo esta nota. Y bueno, y no quiero despedirme también sin antes mencionar y felicitar a Jorge y Fernando, los integrantes de Sol y Palma, por estos 50 años que están cumpliendo. Y bueno, en el cual tuvo una parte también ahí con ellos, ¿no? Así que mi recuerdo para estos rochenses muy queridos, muy divinos también. Julito, seguiremos hablando desde esta mesa, te mandamos un abrazo, vamos a hablar de la milonga uruguaya en cualquier momento, de la música de Alfredo y la milonga nuestra. Hay muchos temas para tocar que tienen que ver con la cultura y ponerla en esta mesa nos parece importante. Te mandamos un abrazo enorme, una alegría reencontrarnos a través de este medio. Abrazo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. En particular a vos, Marquito, de conocernos de tantos años. Y bueno, yo estoy acá, estoy libre, tengo licencia, así que tengo tiempo para hablar lo que sea. ¿Tienes guitarra ahí? Gracias nuevamente a ustedes. ¿Tienes guitarrón? ¿No tocas más? El guitarrón lo tengo, pero en el ropero, pero no, hace muchos años dejé de tocar. Mirá, te diría hace como 15, 20 años no toco la guitarra. ¿Qué te parece? Cumplo etapa, así como cumplí la etapa de hombre de radio, la cerré, cumplí como hombre de televisión, la cerré, cumplí como músico, la cerré, y aquí estoy, disfrutando de la vida. Hablaremos entonces de la próxima etapa de Julio Corrales, la que se viene. A ver, abrazo, Julito, saludos a la familia. Grande, abrazo. Saludos a la familia. Chau. Saludos para todos ahí.